Acuérdense que el Nuevo Testamento se escribe muchos años después de la muerte de Jesús, lo que supone que ahí, en ese tiempo entre la muerte de Jesús, la transmisión de los apóstoles y la puesta por escrito, se fueron filtrando e interpretando recuerdos. Es decir, si uno ahora tiene que hablar de algún acontecimiento que sucedió hace 50 años, no lo vamos a contar tal cual como sucedió. Va a haber atravesado una etapa de interpretación que hoy nosotros lo leemos a la luz de nuestro criterio actual para el rastro. Eso sucedió cuando se escribió la escritura. Por eso los relatos de la pasión, yo les comentaba, están construidos en base a un género literario que es precisamente el género literario de la pasión. Son relatos en los cuales se pone el centro, el eje en el sufrimiento del héroe y en su posterior triunfo ante la impotencia que suponía el sufrimiento que le estaban impartiendo determinados poderes. Ese es el esquema general del relato de la pasión que nos presenta Juan. Juan tiene un relato muy estructurado, al modo del quiasmo judío. ¿Qué es el quiasmo? Bueno, se van repitiendo ideas y en el centro van quedando imágenes que a nosotros nos sirven como centro. ¿Vieron el esquema que les dio Lucas? ¿Lo tienen ahí a mano? Mirá, si ustedes toman este esquema, van a ver que hay dos escenas centrales. La escena central del capítulo 19 y la escena central de finales del capítulo 19. Jesús Rey, Jesús en la cruz. Son las dos imágenes más importantes que el evangelista nos quiere hacer resaltar para mostrarnos quién es Jesús. Toda la pasión, todo el relato de la pasión de Juan tienen la lupa puesta en estas dos imágenes, en Jesús Rey y en Jesús muerto en la cruz. Si yo les pregunto de lo que venimos viendo ya hace mucho, cuando hablamos de la crucifixión, ¿qué palabra usa Juan para referirse a la cruz de Jesús? No. ¿Se acuerdan el segundo libro que empezaba en el capítulo 13? ¿Cómo se llama ese libro? El libro de la hora. La hora es la entrega en la cruz. Esa es la hora. Por eso el capítulo 13 empieza diciendo, al momento de pasar de este mundo al Padre, o llegada la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Bueno, ese paso, esa Pascua, a la hora de pasar de este mundo al Padre, a la hora de la Pascua, amó a los suyos hasta el extremo. La Pascua es la cruz. Sin embargo, esa cruz no se queda solamente en el gesto de un hombre crucificado, como puede ser quizás para los sinópticos, Marcos, Mateo, Lucas, sino que Juan le va a agregar un dato extra, un detalle que no aparece en ningún otro evangelio, que es constituir la cruz en el trono real de Jesús. Juan primero nos va a decir que Jesús es rey, para después mostrarnos que Él reina desde la cruz. Esa es la construcción que va a hacer Juan de todo su evangelio. Por eso ahora vamos a ver brevemente estas dos imágenes y cómo las relata Juan. Cómo el evangelio de Juan relata a Cristo Rey, que lo celebraremos dentro de unos días, cómo Juan relata a Cristo Rey y cómo Juan relata a Cristo crucificado. Son las dos imágenes centrales de todo el relato de la pasión. ¿Estamos hasta acá? ¿Podemos entrar entonces? Cualquier duda, intervención me van diciendo. En el capítulo 19 habíamos empezado a leer lo siguiente. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trazaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y lo vistieron de un manto púrpura. Después se acercaron a él y le decían, salve rey de los judíos, al tiempo que le daban bofetadas. Estamos en el capítulo 19. Volvió a salir Pilato y le dijo, miren, les voy a traer aquí a este hombre para que sepan que no encuentro ninguna razón en él. Salió entonces Jesús coronado de espinas, con el manto púrpura, y Pilato le dijo, aquí tienen al hombre. Cuando vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Este es el texto que vamos a leer el día de Cristo Rey. Tres detalles me gustaría resaltar acá sobre esta imagen de Jesús Rey.
Jesús es rey. Ahora, la clave acá está en cómo interpretan los judíos esa figura de Jesús como rey. Jesús se presentado ante ellos ¿de qué manera? ¿Como quién? Ahora, Pilato, cuando lo dicen acá tienen al hombre, ¿qué les está mostrando Pilato? Un hombre humillado, castigado, maltratado, pero el corazón de la presentación de Jesús ante el pueblo por parte del poder romano es un hombre humillado, con una corona que es una burla, le pegaron, se burlaron, le tiraron un manto púrpura, que es un manto de reyes, ese es el signo contradictorio que yo les decía con el que juega Juan, y lo presentan al pueblo. Y esa es la expresión de Pilato. Fíjense, vuelvo a las palabras que son muy claras. Pilatos les dijo, aquí tienen al hombre. Y esta es la figura más importante de todo el relato real que Juan va a traer. Y espero ser claro porque es bastante denso. Real del rey. Espero ser claro porque esto es profundo, pero es el núcleo teológico de el reinado de Jesús. Juan dice Jesús es rey en esta condición. Y en la condición en la que Jesús está, humillado, coronado de espinas, burlado por el poder, ahora es presentado como un hombre. Y si uno lo lee en griego, la estructura de este texto es la tipificación del hombre. En Jesús están todos los hombres que en ese momento están siendo humillados, que están siendo abatidos, que están siendo derrotados. Todos, todos. ¿Y por qué es la realeza? Porque un rey, y eso está en el corazón de la etimología de la palabra, el rey es aquel que es capaz de abarcarlo a todos. El rey abarca a todos los de su reinado. El rey abarca a todos los que le rinden pleitesía, todos aquellos que reconocen su autoridad. ¿Y cómo establece un rey su poder? Con fuerza, con armas, con un ejército, con poder económico, político. ¿Cómo ejerce Jesús su reinado? ¿Cómo ejerce su reinado? Vamos a lo que dice Juan. Jesús no habla. El reinado de Jesús es silencio, no habla. Lo humillan, le pegan, no habla. Esa imagen de ese hombre humillado es la manera en la cual Dios, a través de Jesús, ejerce su reinado, así como un rey con su poder abraza a todos aquellos que lo reconocen como rey. Jesús acá abraza a todos aquellos que lo reconocen como rey en su propio padecimiento. ¿Se entiende? El padecimiento de Jesús es el signo del reinado sobre aquellos que están sufriendo el mismo padecimiento que Él. Sobre todos los que a lo largo de la historia recae la injusticia, recae el pecado, recae el abandono, recae la marginalidad, recae el dolor, recae la impotencia, recae el no poder, el no llegar, el no saber o el no tener. Sobre todos aquellos que se miran desde arriba para abajo, todos aquellos que un rey mira desde arriba hacia abajo, esa es la imagen que usa el arte para expresar el reinado. El rey está en un lugar de superioridad y mira para abajo a su pueblo. Jesús lo mira a todos de modo horizontal, porque Él está tan humillado como los mismos que Él está sobre los cuales Él está reinando. Por eso inmediatamente cuando se lo muestra, dicen, ahí tienen al hombre, el pueblo, el mundo grita, crucifícalo. Porque esa no es la humanidad ante la cual nosotros nos arrodillamos. La imagen de un hombre sufriente, con insignias reales, genera violencia y molesta. Pongamos a un reo
pongamos a un hombre de traje y corbata y hagamos una votación a ver quién inspira más confianza. Y les digo porque este experimento se hizo hace muy poquito en Estados Unidos y el 97% votó al hombre de traje. La imagen, como se muestra el mundo, inspira confianza, seguridad, autoridad, poder. Juan nos está diciendo, este hombre no tiene absolutamente ningún atributo que al mundo le pueda resultar atractivo. Ninguno. Al contrario, todo lo que él representa en esa imagen es lo que el mundo tiene por descarte, lo que dirá Pablo. Lo que el mundo tiene por descarte es lo que yo abracé por el Evangelio. Ese es el reinado de Jesús. Y esto en los sinópticos, Marcos, Mateo, Lucas, aparecen con otros términos. Se convierte en el gran mensaje que anuncia Jesús. Para los evangelios sinópticos, Jesús predica el reino. Tomemos un ejemplo, Marcos 1:15. El reino de Dios está cerca. El tiempo se ha cumplido, dice Jesús. El reino de Dios en los sinópticos es el mensaje que Jesús anuncia. En Juan el reino no se anuncia, Jesús lo encarna y lo pone delante como evidencia de que trajo una nueva imagen para entender el mundo, para entender las cosas. Por eso, cuando veíamos los discursos del capítulo 13, Jesús le decía, el Espíritu Santo, ¿se acuerdan la tarea de las misiones del Espíritu? El Espíritu Santo viene a revelar dónde está la justicia, el juicio y el pecado. Los tres ejercicios, lo que se conoce como la triple autoridad real. El juez, el que imparte justicia, el que establece los límites entre el bien y el mal, lo que quita la vida y lo que la da. Bueno, con esta imagen el evangelista nos está mostrando que en ese hombre humillado está el auténtico reinado. Un rey que se va a subir a su cetro, a su trono en la cruz. Sí. No sé si no lo pesqué, pero me pareció entender que esa figura del rey humillado y demás no es ante el cual lo llama. Ante el cual el mundo no se arrodilla. El pueblo que lo va a crucificar no se arrodilla. El cristiano sí. La fe es la única fuerza y la única sabiduría capaz de hacernos reconocer detrás de eso el triunfo de Dios, detrás de ese hombre crucificado. Una vez que lo condenan a la muerte, lo van a condenar a muerte en nombre del modo de entender la realeza. Pues si seguimos leyendo, versículo 12, desde entonces Pilato trataba de librarlo, pero los judíos gritaron, fíjense esto, si sueltas a ese, no eres amigo del César, todo el que se hace rey y se enfrenta al César. Al oír estas palabras, Pilato hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal del lugar llamado Ensolado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua y Pilato dijo, aquí tienen a su rey. Y ellos gritaron, crucifícalo. No tenemos más rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que fuera crucificado. ¿Ven? Esa es la última, en definitiva es la razón final por la cual a Jesús lo van a llevar a crucificar. Aquel pueblo religioso que tenía como su rey a Yahvé, al Señor, ahora, ante lo que genera Jesús, termina confesando como rey aquel que se había convertido en enemigo, al César, a Roma. ¿Se entiende la imagen? ¿Cómo da vuelta la comprensión del mundo la imagen de Jesús rey, de Cristo rey? Eso es lo que la iglesia predica el día de Cristo rey, por de hecho se lee este evangelio. En verdad se lee un poquito más adelante cuando Jesús tiene el diálogo con Pilato de que vos sos rey. Entonces, la primera imagen central de la pasión es el reinado. ¿Qué busca mostrar el evangelio con Jesús rey de esta manera? Que el modo que tenemos de entender la autoridad, la toma de decisiones y el poder no es como lo entiende el mundo, no es el más fuerte, el más sabio, el más inteligente, el más preparado, sino que es aquel que es capaz con humildad de aceptar la voluntad de Dios.
¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo veníamos leyendo durante todo el Evangelio. Reconocer en Jesús al Hijo que por amor se entrega, amar. Tanto amó Dios al mundo, acuérdense Nicodemo, el Evangelio de Juan capítulo 3, ¿se acuerdan? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que el mundo no se condene, sino que sea salvado. Bueno, eso se concretiza, es la expresión, si se quiere, litúrgica de esto. Vamos ahora a la crucifixión y muerte, un texto muy conocido para nosotros. Versículo 25 y siguiente. Después que fue crucificado, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Acá hay muchos símbolos para entender esto. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada de vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Ese es el sello de su reinado. Hoy en el Evangelio de Lucas, no sé si lo llegaron, si estuvieron en misa, en el Evangelio de Lucas le preguntan a Jesús: ¿de dónde va a venir el reino? Y Jesús le dice: el reino no viene ni de aquí ni de allá, el reino está entre ustedes, dice Jesús. Bueno, acá está diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Primero, la imagen de la cruz, la crucifixión. El método histórico crítico nos enseñó cómo eran las crucifixiones en aquella época. Las crucifixiones en aquella época, por los estudios arqueológicos que se han hecho, se han encontrado cruces, se han encontrado algunos cadáveres crucificados. Ustedes saben a dónde le ponían el clavo a los que colgaban en la cruz. Más abajo, más acá. Se lo ponían acá para que calce el hueso, porque acá arriba o acá se desgarraba la mano por el mismo peso del cuerpo, ¿no? Iba acá. Y acá lo ataban con una soga, para que eso se cayera. Lo mismo acá. Y los pies, no estaban los pies juntos, sino que se ponía uno sobre el otro y atravesaban entre el tendón de Aquiles de los dos pies, iba el hueso, el clavo cruzado así, un solo clavo. Después, la lanza, que va a poner el... ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando aparezca al final del Evangelio, que ahora vamos a hacer un repasito de eso, Santo Tomás, ¿qué dice Santo Tomás cuando aparece y los discípulos dicen: vimos al Señor? ¿Qué dice Tomás? Si no toco, cuando aparece Jesús, ¿qué hace Jesús? ¿Qué le dice a Tomás? Toca. Y después que Tomás toca, ¿qué hace Tomás? ¿Y Jesús qué le responde? Porque has visto, no porque has tocado. Ahí hay una conversión del lenguaje de la fe. El discípulo y testigo es testigo porque ve, no porque toca. Ahora vamos a llegar a eso. Entonces, vamos a la cruz. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. ¿Cuántas veces aparece la madre en el Evangelio de Juan? Dos veces. Y acá. Son las únicas dos veces donde aparece la... Nosotros tendemos a leer las bodas de Caná centrándonos en los servidores y demás, pero ese yo ya se lo dije, no es el sentido del texto, es mucho más profundo el sentido del texto. El texto de la boda de Caná es un texto, se dice, conclusivo, es una síntesis de todo el Evangelio. Por eso está la madre ahí. Uno puede hacer un estudio de analogías y comparación entre aquel relato y la crucifixión, y van a ver muchas
correlatividades. Una de ellas es la figura de la madre en un lugar crucial con una intervención crucial. La madre interviene por nosotros en los dos lugares. En aquel momento interviene ¿para qué? Para el milagro. ¿La madre le pide algo a Jesús en ese relato? No. Sí. Primero, exactamente, no tienen vino. Y Jesús dice una respuesta muy enigmática. ¿Se acuerdan lo que dice Jesús? Claro, ¿qué tenemos que ver si mi hora no, qué tenemos que ver si mi hora no ha llegado? ¿Por qué? Porque el signo es la madre asociada a la hora de Jesús. Esa es la, si se quiere, en términos más teológicos, la mariología de Juan. Lo importante de ese relato no es que María hace que Jesús haga el milagro. Lo podría haber hecho cualquiera de los apóstoles, por hecho después los apóstoles intervienen para que Jesús haga un milagro. La multiplicación de los panes, la curación del ciego. Jesús después hace el milagro porque le piden los apóstoles, no tiene que ver que sea la madre. Ese relato está para que la madre se una, se asocie a la pasión de Jesús. Y por eso el agua en vino es un anticipo de la Eucaristía que se vive en la cruz. La sangre de la cruz es una maravilla toda la correspondencia que genera Juan entre la madre y la hora que ahora se está completando. En el momento de la hora, la madre está asociada a Jesús. Eso va a venir después, cuando... sí, eso puede ser una interpretación, pero en el texto no está eso, digamos. En el texto no dice nada de una familia. Por hecho, los novios, no se los nombra a los novios, se nombra la boda escatológica, es un signo mucho más profundo todavía, que nos lleva a nosotros al fin de los tiempos. Eso cuando lo vimos, lo habíamos explicado. La escatología que está en las bodas entre el Dios y su pueblo. Ese es el signo ahí, Dios y su pueblo. Y entonces sigue, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. Acá hay una coma y los estudiosos disputan si es la misma mujer o es otra mujer distinta. Y aparece por primera vez nombrada María Magdalena. Llamativo también, porque María Magdalena no había sido nombrada en ningún momento, lo cual también es otro recurso literario que nos hace ver que María Magdalena es un personaje que estaba en la pasión, en los relatos de la pasión contenido, y que después cuando se escribe el Evangelio se la vincula a otro personaje de nombre María únicamente. Y eso lo vamos a entender cuando leamos el capítulo 20. El capítulo 20 se entiende bien eso. Jesús, viendo a su madre, fíjense la fuerza de los verbos ver. El verbo ver es clave para entender cómo se establece esta escena. Jesús, viendo a su madre y junto a ello al discípulo a quien él amaba, y acá aparece el personaje del cual hablamos la otra vez, el discípulo amado. Ese discípulo amado, habíamos hecho un recorrido, tiene una fuerza literaria, simbólica e histórica. ¿Existió un discípulo amado? Sí. ¿Quién fue? No nos llega en el Evangelio. Yo me la juego porque fue Lázaro de Betania. Tengo recursos de sobra para decir por qué fue Lázaro. Juan no aparece en ningún lado. El único que lo dice es en su momento Ireneo de León, 250 años después. No es palabra revelada, entonces que no haya sido Juan o no nos cambia. Sí, importante es ver qué rol juega el discípulo amado ahí. ¿Qué rol juega el discípulo amado? Claro, porque cuando vayamos al capítulo 21, ¿se acuerdan lo que dice el 21? El que escribe esto vio y nos cuenta lo que vio. El símbolo de la fuerza del verbo ver está muy vinculado al testimonio que va a quedar asentado al final. Ese testimonio del final será lo que engarce todo el Evangelio, no solo esto, sino todo el Evangelio, donde vamos a ver que siempre Jesús va a apuntar a la visión. ¿Se acuerdan el primer llamado de los primeros discípulos?
Andrés y el otro discípulo que no era nombrado con ningún nombre, ¿qué le dice Jesús? Ven y verás. Y ahora empiezan a ver. Ven los que están en el milagro de la multiplicación de los panes, ve el ciego que le curan los ojos, ver. La fuerza del verbo ver es el verbo que atraviesa como sinónimo en Juan el creer. En Juan, ver y creer son sinónimos. Por eso al final del Evangelio, todos los relatos de la aparición del resucitado serán visiones. Y eso es algo que lo enseña el Concilio Vaticano II y es dogma de fe para nosotros. Jesús es un testimonio de los apóstoles que lo vieron. Un testimonio de los apóstoles que lo vieron. Quien diga lo contrario, lo dice el Concilio de Trento y lo dice el Concilio Vaticano II, estará yendo en contra de lo que enseña la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Jesús resucitado no se nos va a aparecer a nosotros. Puede haber alguna visión privada que tenga algún santo, excelente, está, pero no es norma de fe, no estamos obligados a creer. Ahora, esto sí estamos obligados a creer porque quedamos fuera de la comunión de la Iglesia porque es el testimonio que durante más de 2000 años se fue transmitiendo de modo oral a los apóstoles. Y los apóstoles comunicaron esa experiencia, eso se llama en la teología fundamental se llama tradición. Es la transmisión fiel y creyente de la aparición de Jesús resucitado a esos poquitos. Bueno, eso empieza en la cruz. Jesús mira a su madre y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Imaginémoslo la imagen que es muy gráfica, los dos mirándolo a Jesús. Jesús lo mira a los dos y le dice a la madre, ahí tenés a tu hijo. Y cambia la perspectiva, la madre mira al hijo. Luego le dice al hijo, ahí tienes a tu madre. El discípulo amado mira a la madre. Y cuando Jesús muere, dice, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Llamativo que Juan, ninguno de los 4 evangelios dice que Jesús murió, pero Juan usa la palabra entregar. Entregó el Espíritu. Y esto está vinculado de vuelta a lo que veíamos en el capítulo 3 con Nicodemo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Acá que hace Jesús, entrega su espíritu. Este es para Juan el anticipo del Pentecostés. Para Juan no hay Pentecostés, eso es Hecho de los Apóstoles. Juan tendrá 2 relatos de entrega a Jesús el Espíritu. Una es esta, y el otro es cuando aparezca resucitado y sople el Espíritu sobre sus discípulos. ¿Vamos hasta acá? Y hay otro detalle. Sí. Esa María, mujer de Cleofás, es una de las testigos de ese momento. Acordate que los apóstoles se fueron, desaparecieron. Quedó el discípulo amado y como lo trae Lucas también como tradición, esta es una tradición muy fuerte, por eso lo recogen los dos, las mujeres permanecen. Por eso María Magdalena es la que va a recibir el primer evangelio, es decir, el primer anuncio para ir a hacer a la iglesia primitiva. Por eso Francisco la llama apóstol de los apóstoles, a María Magdalena. Ahora vamos a ver si me da tiempo de una cosita de esa. Pero yo solamente marco esto porque quiero mostrarles estas 2 imágenes que nos muestran a nosotros el objetivo del relato de la pasión. Toda la pasión, la entrega, el juicio, la condena y la muerte están atravesadas por la imagen de Jesús como rey y de Jesús crucificado. Las 2 imágenes responden a lo que Jesús viene anunciando tanto en el primer libro como en el segundo. Tanto amó Dios al mundo que entregó, y en el segundo libro, a la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. En los 2 credos, en estas 2 confesiones cristológicas se dicen de fe de los 2 libros, se contiene lo que se va a traducir en estas 2 imágenes. En la crucifixión
y en la entronización de Jesús como rey. ¿Está esto hasta acá? Son esas dos imágenes porque son, de alguna manera, son los recursos que el autor sagrado puede usar para que tomemos dimensión de lo que para ese momento significaba presentar a Dios como un rey humillado, presentar a Dios como un hombre crucificado. Porque Juan es el evangelio donde Jesús más conciencia tiene de ser Dios. Más conciencia tiene. De hecho, ¿se acuerdan la expresión que usa Jesús para decir que es Dios? ¿Se acuerdan las fórmulas? Yo soy. Esa propia manera de decirse de Dios en el Antiguo Testamento, usando la traducción de los 70, recuérdense que Juan no usa el hebreo, usa la traducción griega del Antiguo Testamento, llamado los 70, ego eimi, en griego, yo soy. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. El yo soy asume Jesús su identidad. Y cuando lo vienen a apresar, recuerden que en Juan no hay Getsemaní como hay en los sinópticos. En Juan el Getsemaní es la oración que hace Jesús después que aparecen los griegos. Dice, Padre, para esto he venido. ¿Qué te voy a decir? ¿Que me libres de esta hora? No, si vine para esto. Entonces, la fuerza de la entrega de un Dios que siendo Dios y teniendo conciencia de Dios, asume su condición más profunda de humano por amor. El amor no se avergüenza de humillarse por el amado, no se avergüenza, que es lo que hizo Jesús. Pablo dirá en el famoso y hermoso himno a los filipenses, se anonadó, se vació de sí mismo, se vació, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esa humillación por los que ama, ¿a quiénes ama Jesús? A sus amigos. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, lo vimos en el discurso de la última cena. Atravesado por esa realidad, ahora Jesús va hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Soy Dios, soy rey, puedo destruirte, dice Pilato, pero el camino es otro. ¿Por qué? Porque para que todos los que están pasando esa humillación, ese dolor, esa traición, puedan ser asumidos, Él tiene que asumir la encarnación hasta las últimas consecuencias. Acuérdense cómo empieza el Evangelio, Juan 1:14. Kaijo logos arce geneto, dice griego, un modo maravilloso para cantarlo. El verbo, la palabra, el logos se hizo carne y puso su tienda, su carpa entre nosotros. Esa carpa es el lugar de encuentro entre la humanidad rota, pecadora, oscura, y Dios. Ahí se da ese encuentro que lo lleva a Jesús a llevar hasta el extremo su condición humana, hasta el fin, hasta el fin. Entonces, eso nos da mucho aliento al momento de ver cuántas veces pareciera que la fe no tiene más que decir o el amor se torna impotente cuando hay tantos poderes económicos, políticos, militares que imponen condiciones y que nos hacen correr a nosotros atrás de eso, haciéndonos creer quizás que ahí está la verdad de la vida. Y por la fe nosotros hemos descubierto que la verdad de la vida está en otro lado, está puesto en esto, en humillarse hasta el extremo por amor. Y eso comporta el perdón, eso comporta la paciencia, la perseverancia, la consistencia, el entendimiento y lo que Jesús asume cuando le resucita a Lázaro, el modo de amar que tiene Jesús, que es un amor que nos descentra, nos saca a nosotros como el centro del amor para poner en el centro del amor a Dios. Y como lo pone a Dios, lo pone al otro. Como dice San Pablo, el que ama al prójimo cumple toda la ley. Como dice Jesús, no hay amor más grande. Fíjense que en Juan no aparece en ningún lado el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. No aparece. El único vez que Jesús habla de un mandamiento es el mandamiento nuevo. Amar a los amigos hasta dar la vida. Bueno, ese es el modo de honrar a Dios que nos presenta Juan. Amar al prójimo. Después en la primera carta de Juan, que es un comentario al Evangelio, dirá Juan, el que dice ama a Dios y no ama al hermano es un mentiroso. Claro, evidentemente el gnosticismo, ¿se acuerdan cuando hablamos de
la influencia filosófica que estaba en el ambiente cultural del Evangelio, el gnosticismo, que ponen toda la expectativa en un Dios intelectual, simbólico, incluso litúrgico, pero se olvidan del corazón de la fe que es el hermano. Por eso insiste tanto en esto. El que dice, amo a Dios y no amo al hermano, miente, dice Juan. Vayamos al mandamiento único que nos deja Jesús, que es el nuevo. Está el viejo mandamiento. La ley antigua era la carta a los hebreos, que ya fue superada. Un texto maravilloso que por ahí el año que viene alguna clase lo estudiamos. La ley nueva es otra cosa. Es la ley de la encarnación. En esa ley de la encarnación, la clave es el amor. Y un amor que se vacía, que se da hasta el fin. Y si me tienen... Sí, la ley de la encarnación es cuando Dios se hace carne, asume la condición humana hasta el fin, hasta el punto de llegar a humillarse por amor, no avergonzarse, pudiendo evitar el sufrimiento, como él mismo se lo dice a Pilato: si yo quisiera, el ejército de mi padre vendría a mi defensa. Él prefiere asumir, porque si no la redención queda incompleta, porque no está asumiendo lo último, no se está vaciando, como dirá Pablo a los filipenses. Tiene que dar todo, no se tiene que guardar nada. Vamos un segundo al 20:11. Jesús resucitado, se le ha aparecido ya a Pedro, al otro discípulo, que no tenemos su nombre, y dice en el versículo 11, estaba María junto al sepulcro, fuera llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le preguntó Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo, Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, para que yo me lo lleve. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo Rabuní, que quiere decir maestro. Y Jesús replicó, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y dile, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, he visto al Señor, y le repitió las palabras que Jesús había dicho. Esta es la fórmula testimonial de la fe apostólica. Fíjense el primer detalle. Hasta el versículo 18 es María. A partir del versículo 18 es María Magdalena. Este es el recurso que yo les decía que usa el evangelista para vincular la María que aparece en el Evangelio, la hermana de Lázaro, de Marta, con María Magdalena, que es la que aparece a los pies de la cruz en los relatos de la pasión y en la resurrección. Primero la llaman María, después la llaman María Magdalena. Eso se llama en el recurso literario vinculación identitaria, es decir, en las fuentes que le llegan a Juan, los manuscritos, los testimonios que le llegan a Juan, él ve que a veces a esta mujer la llama María, a veces la llama María Magdalena. Confluye el testimonio, se llama concordancia testimonial, es la misma María. Por eso aparece como María y después como María Magdalena. Quede claro que es María. Pero ¿qué es lo más importante de esto, el testimonio? ¿Ustedes se acuerdan la primera pregunta que le hace Jesús a los discípulos de Juan Bautista cuando lo empiezan a seguir en el capítulo 1? ¿Qué están buscando? El qué están buscando, una pregunta abstracta. Resucitó, se le aparece a María y le hace una pregunta. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscan? La búsqueda ya deja de ser algo abstracto para convertirse en un vínculo. La resurrección nos invita a redescubrir un modo de vincularnos con Dios a través de Jesús, que es la búsqueda del resucitado. Esa es la pregunta más importante de todo el Evangelio. No qué están buscando, sino a quién están buscando. Que quede claro que al que estamos buscando es al Señor resucitado. No estamos buscando palabras humanas,
ni a ídolos humanos, ni a videntes, ni a los que se hacen pasar, como dirá la primera carta de Juan, falsos profetas. Cuando lean la primera carta van a ver que empiezan a enumerar falsos videntes, falsos profetas, hasta que llega a hablar del anticristo. No, eso no lo seguimos, dice Juan. Seguimos al que hemos visto y oído, que es el que nos pregunta a quién buscan. María no lo reconoce, van a ver que en todos los relatos de la resurrección de Juan está el mismo prototipo literario. Aparece y dice algo, en principio no lo reconocen y después hace algo para que lo reconozcan. Entonces acá María Magdalena no lo reconoce, la llama por su nombre, María, lo que también la vincula con María de Betania, porque es a la que Jesús llamó María ya, o sea que es alguien conocido para Jesús. María, Rabuni, le dice, maestro. ¿Se acuerdan lo que le dice Marta a María cuando muere Lázaro? El maestro está aquí y te llama. Maestro. Ella la llama maestro. Es discípula. María es una discípula. Y él replicó, deja de tocarme, no me retengas. Ve dónde están mis hermanos y diles. Es la primera vez donde Jesús nos llama hermanos. Y fíjense el evangelio que le da a María. Dile a mis hermanos, subo a mi Padre y Padre de ustedes, Dios y Dios de ustedes. ¿Cuál es el mensaje que nos trae María? Que Dios es nuestro Padre, que Jesús es nuestro hermano. Lo dice Jesús, dile a mis hermanos que subo a mi Padre y Padre de ustedes. El primer evangelio que nos trae María Magdalena de Jesús resucitado es que Jesús es nuestro hermano, que Dios es nuestro Padre. Hasta este momento en todo el evangelio Jesús siempre había hablado de su Padre, pero nunca nos había dicho que su Padre es nuestro Padre. Como por ejemplo en los sinópticos, ¿en cuáles sinópticos está el Padre nuestro? En los tres sinópticos. Hay uno de los tres que no tiene el Padre nuestro. Mateo y Lucas. Mateo y Lucas tienen el Padre nuestro. Bueno, ahí ya Jesús con su oración nos integra en su Padre. Acá no hay Padre nuestro, sino que está esta expresión, este mensaje. Andá y deciles a mis hermanos que subo a mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y le dijo a los discípulos, he visto al Señor, ¿ven? He visto. Y repitió las palabras que Jesús le había dicho. Seguimos leyendo, la tercera y primera de la semana, de vuelta a los discípulos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto, estoy en el versículo 25, 24 y 25, hemos visto, ¿ven? Visto, he visto, hemos visto. Pero él le contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en el costado, no creeré. 8 días después, se presentó Jesús, en medio de estar en las puertas, dijo, la paz con ustedes, acerca aquí, Tomás tu dedo, mira mis manos, trae tu dedo, métela en mi costado. No seas incrédulo sino creyente, Tomás le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le replicó, porque me has visto, has creído, y acá está la última expresión de todo el Evangelio, felices los que ven, los que creen sin haber visto. Vieron ellos, los que vendremos no habremos visto, pero seremos felices por haber creído en lo que ellos nos anuncian. Esa es, diría San Agustín, la cláusula de la tradición. La tradición comienza a partir de que ya nadie lo va a ver más al Señor, sino los que ya lo han visto, según el testimonio. Esto es palabra revelada, palabra de Dios. Según lo que lo han visto, nos traerán el testimonio de lo que vieron y nosotros le creeremos. ¿Y cuál es la garantía de la fidelidad de esa palabra transmitida? ¿Qué nos garantiza a nosotros que desde aquel momento que los discípulos y María Magdalena vieron a Jesús y contaron esos, a nosotros nos llegó fielmente ese testimonio que ellos transmitieron? Sí, pero la tradición, ¿dónde se concretiza puntualmente eso?
¿Qué garantía tenemos nosotros de eso? ¿Qué lo garantiza? Sí, la palabra, pero la palabra nos llega a través de quién nosotros. Hay una palabrita técnica que tiene que ver con la revelación también, con la teología fundamental, con todo el mundo de la transmisión, que es el magisterio. ¿Qué es el magisterio? Es la palabra fiel del Papa y de los obispos, desde aquel momento hasta hoy. Desde San Pedro y los apóstoles hasta hoy Francisco y los obispos. Ellos son la garantía en la transmisión de este testimonio. ¿Se ven? ¿Por qué el Papa es el sucesor de Pedro? Porque es el encargado de custodiar ese mensaje que los apóstoles recibieron y que Pedro quedó a la cabeza. Capítulo 21, en el apéndice. Pedro es el protagonista. Me ama más que esto, apacienta mis corderos. Bueno, no lo vamos a leer porque no hay tiempo, pero en el capítulo 21 está la primacía de Pedro. Pero en Pedro todo el colegio apostólico, se dice que son todos los obispos del mundo en comunión. Por eso cuando un obispo es infiel a este mensaje transmitido, queda afuera, queda excomulgado. Por ejemplo, hace muy poquito, un obispo norteamericano, Monseñor Vigano, queda fuera por negar esta autoridad apostólica de transmitir de modo fiel el mensaje recibido de Cristo. ¿Se entiende? Bueno, la próxima vez vamos a trabajar un poquito el Evangelio en su conjunto, con algún trabajito que vamos a hacer acá para cerrar ya el curso. Así que traten de haber leído los relatos de la resurrección, capítulos 20 y 21. Sí, claro. Esa estructura la comunidad cristiana primitiva la captó. Después se perdió por el modo de transmitir que tenía después la liturgia, que al no leerse completo se fue perdiendo porque se leían de a fragmentos. Pero la primera comunidad lo capta porque lo leían completo. Al leerlo completo y porque además era una comunidad que culturalmente estaban acostumbrados a escuchar ese tipo de relatos. Por eso lo escriben así, porque es un mensaje que iba a llegar. Después cuando la liturgia tiene que cortar el texto por una cuestión de tiempos y demás, bueno, ahí se pierde la estructura y se recupera recién en el siglo XVIII. ¿Qué cosa? Sí, 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 tengo una copia, te la doy el fin de semana, pero te mando por WhatsApp. Bueno, le rezamos. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar? Si no, hacemos una oración a la Virgen y al Cardenal. Sí. Ah, está bien, no. Completo esto. La crucifixión, una vez que la persona está crucificada, ¿saben cómo se moría el crucificado? Se asfixiaba. O el cuerpo se iba para adelante, entonces ya llega un momento que la presión no lo dejaba respirar. Pero si después de un tiempo el muerto, el tipo seguía vivo y no se moría, le rompían las piernas. Por eso no lo leímos porque se hacía largo, pero en un momento dice, se cumplió la profecía de no le romperá ningún hueso. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo le dije que San Juan es el Evangelio de Juan es el que históricamente tiene el relato de la pasión más probable, el más histórico? ¿Por qué? Porque a Jesús lo matan el Viernes Santo a la tarde, que es el día de la preparación para la Pascua. Por eso la última cena en Juan no está. En Juan no aparece la última cena, hace otra cosa, Jesús lava los pies, porque no es una cena pascual. En los sinópticos sí, teológicamente los sinópticos quieren mostrar otra cosa. Pero en Juan a Jesús lo matan en la preparación de la Pascua, cuando mataban a los corderos para el otro día hacer la Pascua. Y una de las prescripciones del libro del Levítico es que a los corderos no hay que romperle los huesos. Entonces a Jesús no le rompe ningún hueso. Cuando le iban a romper los huesos para que se muera, ya estaba muerto. Lo atraviesan igual para confirmar que estaba muerto y ahí brota sangre y agua, que es lo que era Agustín. San Agustín es el anticipo del nacimiento de la iglesia. La iglesia nace de ese acto del costado de Cristo en la cruz, la Eucaristía y el bautismo, la sangre y el agua. Dirá San Agustín, es el nacimiento de la iglesia. La iglesia no nace en Pentecostés, que le cantaban feliz cumpleaños a la iglesia, bueno, no es así. La iglesia nace de la cruz. Nace de la cruz porque en la cruz ya están significados los dos sacramentos que le dan vida a la iglesia, que son el bautismo y la Eucaristía. ¿Estamos? Claro, lo dice el concilio, la iglesia está prefigurada, pero históricamente
la iglesia como continuidad de la misión de Jesús, porque está Jesús, todavía no hay iglesia cuando está Jesús solo, está prefigurada desde siempre. ¿Por qué está prefigurada desde siempre la iglesia? Porque Jesús es eterno. Al ser la cabeza de la iglesia, Jesús es eterno, entonces la iglesia es eterna. Lo que se visibiliza con el agua y la sangre es la dimensión histórica. En Trinidad se llama la Trinidad económica, no en cosas complicadas, pero se manifiesta históricamente la presencia de la iglesia con el anticipo de los sacramentos, que será después lo que va a garantizar la transmisión de esta palabra, la liturgia. La liturgia es quizás el ámbito de más, se quiere más seguridad en el momento de la transmisión de la palabra, la celebración de los sacramentos. Bueno, le rezamos una oración a la Virgen, poniendo en sus manos nuestra vida, poder seguir profundizando y amando la palabra cada día más. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, Beato Cardenal Pironio, San Juan Evangelista, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, se pasó rápido, che,